Gracias por venir y acompañarnos. El Colegio de Médicos de Salamanca, pues estamos aquí para estar escuchando esta ponencia. Muchísimas gracias y le doy el micrófono. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su asistencia. La verdad es que me dejan apantallado que tengan un local acondicionado como colegio. Quiere decir que son un grupo verdaderamente organizado. Felicidades. Porque en Irapuato todavía andamos pidiendo frías en las instituciones para podernos reunir. Muy bien. Me comentaron que el tema central serían anemias. Hablar de anemias es hablar de un universo de información muy difícil de abordar en un tiempo corto. Entonces, voy a centrarme sobre algo que parece ser muy sencillo, muy dominado, y que a la hora que lo aborde, vamos a decir, wow, yo creía que sabía sobre anemia ferropénica. Y que no existían otras cosas con que confundirla. Ahora me entiendo por qué no se compone algunos. Bien, esa es mi intención, ver esas cosas que son la excepción, que no es la regla. No sé, sin micrófono, ¿cómo me oigo? Bien. Si me permiten, entonces, me incomodo un poco el tener el micrófono en la mano. Bueno, hablar de anemia, pues hay que hablar de una definición, de clasificaciones que pueden ser tanto por laboratorio como por los mecanismos fisiopatológicos que los generan. Y fíjense bien, para hablar que alguien tiene anemia, tenemos que tener una disminución de la masa eritrocítica. ¿Y cómo medimos la masa eritrocítica? Pues con un laboratorio de hemodinamia. Los varones tenemos aproximadamente, debemos de tener 35 mililitros de eritrocitos por cada kilo de peso magro del cuerpo. Si hay edema, o si hay mucha, como yo, tengo buena llanta, pasado el tamal, todo eso va a afectar. Se requiere un laboratorio de hemodinamia. Entonces, pues vamos a hacerlo práctico, y en lugar de práctico, de masa eritrocítica, nos vamos a medir hemoglobina. Y la tenemos que comparar con lo normal del grupo etario al que pertenece el paciente. Porque, ¿cuál es la hemoglobina normal de un bebé de 4 o 6 horas? De 16 a 20. Esa es la hemoglobina normal de un bebé recién nacido. Y si ya tiene un mes, no, pues ya tiene 11. Y si es una mujercita de 20, pues va a tener menos que un varón de 20. Oigan, y si es una mujercita de 20 que viene de Toluca y un varón de 20 que viene, estamos en Salamanca, vamos a pensar que venga de Ciudad Victoria o de la costa del Golfo, donde hay refinerías, ¿cuál es? Que hay mucha gente aquí en Salamanca que viene de Tampico Madero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor la hemoglobina normal de ese varón de 20 años que viene del nivel del mar es la misma que la mujercita de 20 años que viene de Toluca. ¿Y por qué? Porque el cuerpo va a fabricar mayor o menor cantidad de transportador de oxígeno dependiendo de las necesidades. Cuando vivimos a nivel del mar y en la costa, abunda el oxígeno. Tenemos la capa atmosférica completita, con 720 milímetros de mercurio. Y aplicando la ley de Dalton, la mezcla, la presión total y la suma de las presiones parciales, nada más que la concentración de oxígeno ambiental. La concentración de oxígeno ambiental en el mar es 2% mayor que en el resto. ¿Por qué a nivel del mar
en el mar, en la costa, es más alto el oxígeno. Porque ahí hay más fotosíntesis. Y ustedes pueden decir, fotosíntesis, pues yo no veo arbolitos en el mar. No, es que es una fotosíntesis microscópica y se llama fitoplancton marino. ¿Sí? La mayor parte de la fotosíntesis se lleva en la superficie de los océanos por las algas clorofitas. Y las rodofitas y las cianofitas son algas que tienen capacidad de fotosíntesis. Entonces la saturación de oxígeno es más alta y la capa atmosférica completa se requiere menos transportador de oxígeno. Para hablar de anemia tenemos que hablar de una disminución absoluta de la hemoglobina con respecto al grupo etario. ¿Y qué influye en el grupo etario? El sexo, la edad y el lugar de residencia. Ok, ya que sabemos que hay un valor normal, si nuestro paciente está por debajo de ese valor normal, tiene anemia. Si nuestro paciente está por arriba del valor normal, tiene poliglobulia. ¿Y qué es lo que hace que una persona tenga anemia? Solo hay un gran mecanismo: que las necesidades rebasen la capacidad eritropoyética. ¿Sí? Si alguien recibe un trancazo del huachicol y pierde 2 litros en 10 minutos, pues ninguna eritropoiesis va a suplir eso, ¿verdad? Claro, ahí nos preocupa más la hipovolemia que la anemia, pero bueno. ¿Qué puede hacer entonces en grandes rasgos que una persona tenga anemia? Pues son varios mecanismos fisiopatológicos. El primero de ellos es que no estemos produciendo suficiente cantidad, que por alguna razón la médula se ve mermada en su producción de hemoglobina. El otro es que viven menos los glóbulos rojos, que se destruyen más a prisa. Que tenemos pérdidas, y las más comunes de todas, vistas. ¿Cómo que es la más común? Sí. Por ejemplo, tenemos un varón con enfermedad péptica, con sangrados intermitentes de tubo digestivo, a grado que pierde un volumen de sangre que en su cantidad de hierro es mayor a lo que el tubo digestivo puede absorber. Va a tener una anemia mixta. Tiene por pérdida sanguínea, pero también tiene ferropenia, porque terminó así. En el grupo de eritropoiesis disminuida vamos a tener los de la falla medular, como la hipoplasia medular. Ahorita vemos mucha falla medular post-COVID. Pacientes que tuvieron COVID y que no levantan y no levantan y no levantan por la toxicidad viral y por muchas otras cosas, y atrogenia que se hizo, etc. Por falta de estímulo, ¿quién no ha visto pacientes renales? Pacientes con insuficiencia renal, con disminución de eritropoyetina. Carenciales. Son carentes de los oligoelementos. ¿Cuáles son los oligoelementos? Pues el hierro, el más frecuente. En segundo lugar, el ácido fólico. Y en tercer lugar, la vitamina B12. Ese es el orden de frecuencia mundial y México no canta mal las rancheras, tiene el mismo orden. Solo la franja norte, por ahí, de la zona de Tamaulipas, Nuevo León y parte de Coahuila, por alguna rara situación que favorece las enfermedades autoinmunes, es invertido y la anemia perniciosa es más frecuente que la deficiencia de ácido fólico. Pero fuera de esa franja, y quizá algunas otras en el mundo, en general, la causa más frecuente de anemia carencial va a ser el hierro. En segundo lugar, el ácido fólico, y en tercer lugar, la vitamina B12. Y qué bueno que sea así, porque por mnemotecnia les va a quedar muy fácil. El hierro, que es la primera causa, se absorbe en la primera porción del intestino, en el duodeno. El ácido fólico, que es la segunda causa, se absorbe predominantemente en el yeyuno, segunda porción del intestino. Y la vitamina B12, tercera causa,
Se absorbe predominantemente en el hilio terminal, tercera porción del intestino. Primera causa, primera porción. Segunda causa, segunda porción. Tercera causa, tercera porción. Veamos rapidito las cosas que podríamos pensar como causa de anemia por fallo medular. Hipoplasia. Las tóxicas que vemos en toda esta zona del país, aquí en el Bajío, la intoxicación aquí por todos los petroquímicos, en Irapuato todos los agroquímicos. Sustitución medular, la leucemia, mielomas, etcétera. No hay médula sana, la médula está ocupada por células malignas. Y la mielodisplasia, que pareciera que se olvida que existe. Y es más frecuente de lo que creemos. La mielodisplasia es que sí hay buena producción celular, pero son células defectuosas que no salen a la circulación, es hematopoiesis fallida. Ahora vamos por estímulo disminuido. Casi la única es la disminución de la eritropoyetina, y eso nos hace pensar casi exclusivamente en insuficiencia renal. Ahora, por aportes, las carenciales. No lo comen, no lo absorben, no lo transportan o no lo asimilan. ¿A quién? Hierro, guaranín, ácido fólico. Fíjense bien. Yo creo que ustedes han vivido lo que yo en la consulta. Llega la señora con su criatura de 14 años, tiene una hemoglobina de 11.8, el médico le dijo que tiene anemia y la mandan al hematólogo. Pero ¿verdad, doctor, que es necesario que se tome su jugo verde todas las mañanas? Es que no quiere desayunar, que la figura, que... ¿No les ha pasado? Las mamás están seguras que su criatura tiene anemia porque no come bien. Falso. Falso. La anemia por déficit de aporte nutricional en el adulto es muy rara. ¿En dónde aplica la anemia nutricional? En los requerimientos aumentados. ¿Quiénes tienen requerimientos aumentados? Los niños que están creciendo, las mujeres embarazadas, las mujeres lactando, aquel que sufrió una cirugía más o menos agresiva y que se está recuperando, quien donó sangre varias veces porque, bueno, se ofreció, ¿sí? Quienes tengan requerimientos aumentados, sí podrán tener una anemia nutricional porque hay que meterle más. Pero fuera de esos grupos, si alguien tiene anemia ferropénica, no voy a pensar que lo voy a mandar a comer ferretera, ni le voy a mandar 1 kilo de clavos al mes. Tengo que pensar que es otra cosa. Déficit de absorción. ¿Qué tan frecuente será la dificultad de absorber los principios nutritivos? Pues en los niños, por ejemplo, es harto frecuente. El niño, ¿cuánto tiempo de su vida, de su día, lo pasa en el suelo? La mayoría. La mayoría. Y el carrito y el trompo. Bueno, ahora hacen callo con los pulgares y hacen panza, ¿verdad? Con el inbox y con... Pero el niño típico, el niño de rancho, se la pasa en la tierra. ¿Con qué frecuencia ven parasitados urbanos? La gente de la ciudad. ¿Con qué frecuencia los ven que estén parasitados? Hoy en día. Poco frecuente. Pero si hacemos coproparasitoscópicos aleatorios a la gente del campo, la mayor parte está parasitada. ¿Cuál es el protozoario más frecuente? Giardia, de acuerdo, doctora, no se dejó ir con la finta de los laboratorios que dicen que las amibas. No. A lo mejor en Chilangolandia sí las amibas sigan siendo las más frecuentes, pero aquí en Guanajuato son la Giardia lamblia,
¿Qué nombre le actualizaron a la Yardia? Porque ya no se llama Yardia lamblia, ahora se llama Yardia duodenalis. ¿Por qué le cambiaron el nombre? Es donde frecuentemente se aloja. Porque dijeron de una vez darle su domicilio, ya le dice su nombre, darle su domicilio, ¿verdad? Para que el INE la pueda localizar. Entonces, Yardia duodenalis vive en el duodeno. ¿Qué creen que le hace al duodeno cuando el duodeno está visitado, colonizado por Yardia? No se absorbe. Se inflama y no absorbe. Va a tener un problema carencial, sí, aunque lo coma, pero no lo absorbe porque está inflamado el duodeno. ¿Ok? Y si no damos un derivado del metronidazol sumado a un nitrofurano, nos va a costar trabajo sacar a la Yardia. Porque si su nombre es Yardia, su primer apellido es duodenalis, su segundo apellido sería tercalis, porque es terca para que salga la condenada. Todavía sale viva. Sí, cuesta trabajo sacarla. Sale viva todavía. Hay que darle el tratamiento doble por tiempo suficiente. Bueno, ¿cuánto mide el duodeno? Su nombre en latín, duodeno, 12 dedos, pero no puestos así, sino uno al lado del otro. 4, 8, 12, 25, 28, 30 centímetros. En esa área se absorbe el 80% del hierro que se ha de absorber. Y si le damos el hierro con los alimentos, ¿cuánto va a absorber? Pues nada, muy poquito. Entonces tengo que darle su hierro en ayunas, 30 minutos antes de los alimentos, para que, si es hierro de la alimentación recomendada por la mamá y la mamá de la mamá y el Consejo Popular, pues van a ser espinacas, lentejas, frijoles, betabel. ¿Y qué tiene ese hierro de malo? Porque lo está diciendo usted despectivamente, doctor. No, no es despectivamente, sino, pues es que no la chiflen, no es cansada. ¿Qué tiene ese hierro? Que químicamente se llama hierro férrico. Y ese hierro no se puede absorber. Para que se absorba, ¿cómo tiene que estar? Reducido, ferroso. ¿Quién lo pasa de férrico a ferroso? El ácido clorhídrico del estómago. Pero pues en la gente de adolescente para arriba, el omeprazol y el pantoprazol y todos los demás inhibidores de bomba se han vuelto fieles compañeros en la alimentación diaria de la gente. Y entonces, pues hay una inhibición en la producción suficiente de ácido clorhídrico y el hierro vegetal no lo absorbemos bien, entonces tenemos que absorberlo como ferroso, como hierro animal, como hierro hemínico. O en los medicamentos nomás fijarnos que sea ferroso, que no sea férrico. Y no porque sea muy famoso va a ser ferroso. ¿Ok? Tiene que ser ferroso, no férrico. Bueno, eso está hablando de la deficiente absorción. Le damos un hierro ferroso, se lo dejamos media hora, se va a unir a una proteína transportadora que se llama apoferritina. Hierro ferroso que se une a la apoferritina. La apoferritina encuentra sus receptores de membrana en el duodeno y ahí, ¡pum!, se ancla. Y se lo tiene que entregar a una proteína, una cadena enzimática que sigue. Pero si la cadena enzimática tiene su hierro ocupado, no le puede recibir el otro. Entonces vámonos hasta el final. La última proteína de esta cadena se llama elegantemente ferroportina, puerta de hierro. ¿Sí? La ferroportina espera que pase una transferrina, hablamos de transporte, y que esa transferrina trae, que es un camioncito que carga hierro, pero tiene que traer lugares. Si no trae lugares, no lo puede entregar.
Sí trae lugares, le va a entregar su hierro y llega por ahí HFE. ¿Quién es HFE? Un gene. Bueno, ¿y ese gene qué? Produce una proteína que regula y le autoriza o no a la transferrina que acepte al hierro. Eso es lo que hace. Le dice, acéptalo o no. Es así como el de la pistolita del fierrito de los que suban sin metales al del camión. Usted no. Usted es un bobo. Oiga, ¿qué es mi prótesis de que usted es un bobo? Usted no se puede subir al camión. Así, la proteína del gene HFE le permite o no le permite al hierro que se suba al camión que dijimos que es la transferrina. ¿Y quién estimula que actúe o no actúe esta proteína del HFE? Pues una proteína reactora de la inflamación que se llama hepcidina y que la produce el hígado. Hepcidina. Cuando hay un proceso inflamatorio mediado por cininas, por interleuquinas, se libera una gran cantidad de hepcidina y la hepcidina bloquea todo este camino del hierro. Entonces, ¿dónde se queda el hierro? Pues donde lo agarren. ¿Se quedó en el enterocito? Pues ahí se queda. No lo puede entregar a transferrina. Ya está la ferritina cargada de hierro y quiere entregárselo al eritroblasto. Te friegas, la hepcidina no te deja. Oiga, los macrófagos esplénicos que estuvieron retirando el hierro de los eritrocitos envejecidos, que lo sigan guardando. O sea, hay un secuestro de hierro. ¿Sí? Entonces, todo proceso inflamatorio va a conllevar a un aumento de hepcidina. Va a bloquear la enzima producida por HFE y se va a quedar secuestrado el hierro. ¿A qué le sonó todo esto? Lo acaban de vivir por 2 años. SARS-CoV-2. Una prueba diagnóstica casi irrefutable era medir la ferritina. Si la ferritina está elevada, pues hay hepcidina elevada, hay interleuquinas elevadas, y ya nos están diciendo el asunto se va a poner pero peleagudo, porque además le va a entrar el intensivista y el neumólogo y los terapistas respiratorios y los internistas, y se olvidaron de los hematólogos. Y se olvidaron que el que domina todas estas vías metabólicas es el hematólogo. Y eso es lo de menos, esto que acabamos de hablar, pues que lo sepan o no ven. Pero ¿qué más hacen todas esas interleuquinas y esa hepcidina? ¿Qué más activan? La coagulación, el factor 7 de la coagulación. ¿Y quién activa a estos factores de inflamación? Las espinas virales, las espículas, la proteína spike del virus. Entonces, aunque yo no tenga virus y se me quedan los spike, sigo teniendo el estímulo. Y los cardiólogos felices, atizándole clopidogrel y aspirina. Es muy buen anticoagulante. Con todo respeto, regrese a mi curso de hematología, doctor. No es lo mismo anticoagulante que antiagregante. No hacen lo mismo ni trabajan en el mismo sitio. ¿Sí? Y la aspirina y el clopidogrel nada tienen que ver con el factor 7 de la coagulación, que es el arranque de la vía extrínseca de la coagulación. Bueno, ya me agarré un poco fuera del tema. Entonces, esto es porque nos va a dar problemas de transporte y deficiencia de la asimilación. Bueno, ahí entrarían las anemias viscerocrésticas o
que son estados preleucémicos, ¿verdad? En donde no puede integrarse el hierro a la molécula de hemoglobina. Hablamos de rarezas. Acortamiento de la vida media de los eritrocitos son las anemias hemolíticas, que a veces es solo enfermedad hemolítica, porque la cantidad de destrucción la alcanza a reponer muy bien la médula. Y si la alcanza a reponer, pues no hay anemia, porque hay un número normal de eritrocitos, de hemoglobina, hematócrito, etc. Pero bueno, recordar que puede haber anemia por acelerarse, acortarse la vida media de los eritrocitos, y que van a cruzar con bilirrubina y presas de la indirecta. Van a tener reticulocitos muy aumentados, el hierro sérico aumentado, la capacidad de fijación disminuida, el índice de saturación aumentado, la deshidrogenasa láctica aumentada. Tengo todo eso, tengo un paciente con una anemia por acortamiento de la vida media. ¿Qué puede ocasionar? Muchas cosas, ¿no? Puede ser por mecanismos ajenos a los eritrocitos eran normales, pero la anemia hemolítica autoinmune o la anemia hemolítica del recién nacido, de las madres RH negativas, pues los eritrocitos están sanos. Lo que está mal es lo que los agrede. No inmunológicas, pues tiene paludismo, tiene babesia, tuvo una quemadura de primer grado del 50% del cuerpo, se le congeló la pata esquiando. Se ahogó en una alberca de agua dulce y lo alcanzaron a reanimar, pero entró agua al torrente circulatorio. Hipotonía, hemólisis. No, lo que se hace es el eritrocito. Tiene enfermedad y anemia hemolítica porque los eritrocitos están defectuosos. Tienen alteraciones de membrana como la esterocitosis, sea porque tienen deficiencia de la anquilina A, la anquilina B, porque tiene una deficiencia de la banda 3, de la proteína 4.2, espectrina, etc. Son cosas que generan alteraciones de la membrana. Hemoglobinas anormales, las talasemias, la drepanocitosis, alteraciones enzimáticas, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la deficiencia de piruvatoquinasa, la deficiencia de la reductasa de la metahemoglobina. Ya son alteraciones que van a cortar la vida media del eritrocito. Debo de mencionar en estas, fundamentalmente, que el individuo puede tener una alteración, una mutación que le genere una enzima, digamos una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa anómala. Pero puede que el individuo esté funcionando perfectamente bien, que no tenga la menor bronca. Hasta poco antes de que redactara estas transparencias, hace como 2 años, se decía que había 400, descrita alrededor de 400 mutaciones para la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y de esas 400 mutaciones, solo 200 daban cuadro clínico. Perdón, 120 daban cuadro clínico. Bueno, ¿y por qué alguien que la tiene no siempre está ictérico y con cuadro hemolítico? Es que depende de dónde esté la mutación. Si la mutación está cercana al sitio activo de la enzima, pues va a haber cuadro clínico. Pero si la mutación está periférica, pero la convierte en un área receptora química, cuando esa área receptora encuentra su sustancia, se van a unir químicamente y entonces se va a modificar la función de la enzima. Entonces sí nos va a dar bronca. Voy a mencionar algo que todos oyeron ya seguramente, que es el favismo. El favismo es la anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa secundaria a comer habas.
La persona come habas y al día siguiente de tener 14 de hemoglobina tiene 7. Se siente un poquito mal, pero está en cama, ¿verdad? Está como mango, amarillo, con un dolor lumbar increíble, con una hemólisis intravascular de poca, con un fallo renal incipiente por tanta hemoglobinuria. ¿Qué te pasó? Que al comer habas hay una sustancia química, I'm sorry, no recuerdo el nombre de esta sustancia química que tienen las habas, que cuando existe esa malformación en la enzima, se une y bloquea la función de la enzima. Entonces, como no tener la enzima, y se empiezan a morir los eritrocitos. Deja de comer habas, elimina todo aquello, y chirrín a toda. Así como eso lo hay con la primaquina. Bueno, van a salir de aquí que no queriendo recetar nada. El paracetamol, la ciprofloxacina, la mayoría de los anticonceptivos, de los anticonvulsivantes. Mejor ni vean el cuadro. ¿Sí? Son como 400 medicamentos y de ahí como que 800 son de uso diario, ¿no? O sea, ¿quién lo va a tener? Pues quien tenga la malformación estructural de la molécula de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ok? Por otro lado, tomen en cuenta el sexo o género, llámenle como quieran. ¿En qué lugar se codifica la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? ¿En qué parte del sistema genético? En el cromosoma X. Y si es cromosoma X, ¿quién va a padecer las hemólisis? Los hombres. Los hombres. Porque ustedes, por cierto, felicidades por ayer. No hay ser más bello en la creación que la mujer. Caramba, ¿cómo había omitido esto tan importante? Muchas felicidades, doctoras. No cabe duda, no hay nada más bello que la mujer. De una de ellas venimos y con una de ellas nos volvemos padres. Entonces, bueno, algunos son padres. Lo interesante aquí es que la mujer tiene 2 cromosomas X. La condición homocigota para la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es extraordinariamente rara. Si en la hemofilia es rara, pues en esto es mucho más raro. Entonces, para que una mujer tenga deficiencia enzimática de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es poco factible. Normalmente, si ven una ictericia repetitiva, no le dio hepatitis 10 veces. ¿Sí? Primero va a ser bilirrubina indirecta. Segundo, las pruebas de las enzimas hepáticas van a estar normales. Y tercero, bueno, pues hay el antecedente de la ingesta de algo. Muy bien. Ya para hablar de enzimas, las pérdidas sanguíneas son otra causa de anemia. Y las hay, pues, agudas. ¿Quién sabe qué? Agudas de severidad variable. Ahí nos preocupa más el choque hipovolémico. Hay que acordarnos que la persona que sufre una hemorragia importante llega en estado de shock. El laboratorio, ¿quién sabe cómo le hace para tomar la muestra? Y llega y le reporta hemoglobina 14. Y el cirujano, ¿quién sabe cuánto? Pues ¿cómo crees que te perdió? Sí, güey, pero la sangre que tiró es igual a la que estoy analizando. Es una anemia normal desde el punto de vista de la calidad de la sangre. ¿Sí me entienden? Sí. Esperen a que se compensen los espacios, que le metieron los cristaloides, que le metieron los expansores del plasma y todo eso que saben hacer ustedes muy bien. Y entonces, sí trae 4 de hemoglobina. Acuérdense que incluso las anemias crónicas son normovolémicas. ¿Y eso qué significa? Que el volumen de sangre es normal.
señora, su niño tiene anemia. ¿Y eso qué es? Que tiene poquita sangre. ¿Perdón? Tiene la cantidad de sangre que tiene que tener, pero es de mala calidad. ¿Ok? Si fuera poquita sangre, pues como con jarra le paso sangre y ya. ¿Qué pasa si a la criatura teóricamente le faltan 3 litros de sangre y yo le enchufo 6 bolsas de sangre al hilo? Pues lo voy a matar, un edema agudo pulmonar, etcétera. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo un volumen donde no hay cupo. Porque al final de cuentas el paciente tiene un volumen total de sangre normal. Es una anemia normovolémica. Bueno. Muy bien. No sé, en lugar de, al hablar de las mixtas ya lo había dicho, ¿no? Si el individuo tiene una pérdida crónica intermitente de sangre, pues va a perder más. Cada mililitro de glóbulos rojos, ¿cuánto pierde? 1 miligramo de hierro. Si el individuo pierde 10 mililitros del tubo digestivo, ¿cuántos mililitros está perdiendo de glóbulos rojos aproximadamente? 4 y cacho. Que son 4 miligramos. Y si está perdiendo 20 mililitros, pues está perdiendo 8 o 9 mililitros de glóbulos rojos, que son aproximadamente 8 o 9 miligramos de hierro. Ahí está, son poquitos. ¿Cuántos absorbe la tripa? La tripa tiene capacidad de absorber 3, 4 miligramos al día. Entonces, si la pérdida de la grasa es más el miligramo de pérdida insensible diaria, porque todos los enterocitos que no alcanzaron a llegar el hierro a la ferrina se desprenden de la cresta de la vellosidad intestinal y se va todo ese hierro. Y entonces estamos perdiendo 1 miligramo diario de hierro en la descamación térmica y intestinal. Si podemos absorber 4 y tiramos 1, pues quedan 3. Si perdemos más de 6 mililitros de sangre, va quedando un balance negativo. Y a la vuelta del tiempo, vamos a tener ferropenia. Sin olvidar que no es lo mismo tener ferropenia a tener anemia ferropénica. Para tener anemia ferropénica, tenemos que acabar todas las reservas. ¿Ok? Y eso es un periodo muy largo. Muy largo. Acabo de decir que la pérdida diaria de hierro en el varón, en el niño y en el anciano es de 1 miligramo al día. ¿A quién excluía aquí? A la mujer en edad reproductiva. Porque a los 30 miligramos mensuales de todo el grupo hay que sumarle los de la decidua catamenial de la menstruación. Dicen los libros de ginecología que es alrededor de 15 miligramos de hierro mensual. O sea, la mujer pierde 45. Entonces, si no logramos captar, como hombres o como mujeres, no logran captar esa cantidad de hierro, pues va a haber un balance negativo que vamos a estar sacando de las reservas. Tenemos un banco de hierro de aproximadamente 1000 miligramos, o sea, 3 años para acabárnoslo. Eso en los tejidos sólidos, médula ósea, vaso, hígado, más la ferritina, que equivale casi a otro gramo. ¿Sí me entienden? Pues sí tardamos en tener anemia ferropénica. Pero ya que tenemos anemia ferropénica, les tengo la mala noticia, que el mecanismo es igual de lento a la inversa. Le voy a dar hierro para subir su hemoglobina, ya acabé, ni más. Ahora llénale las reservas. ¿Y cómo voy a saber que ya llené las reservas? Pues la propaganda médica dice que 3 meses más. No, pues si ellos buscan siempre que sea práctico. ¿Cuál es la forma científica de saber que mi paciente llenó las reservas? Medirle ferritina. ¿Sí? La ferritina me va a decir cuánto tiene de reservas.
Ya tiene ferritina normal, ya acabaron. ¿Ok? Mire, de aquí se desprende hablar más sobre anemia ferropénica. De aquí se desprende hablar de la anemia de los padecimientos crónico-inflamatorios, que estos padecimientos todos están relacionados con lo que acabo de mencionar, el metabolismo de hierro. Incluso lo contrario a la anemia, hablaríamos de la hemocromatosis hereditaria. ¿En qué consiste? Pues que el gen HFE no tiene freno. ¿Y entonces qué está haciendo? Pues que toda la transferrina que pasa, le carga hierro, y pasa otra y le carga hierro. Entonces, ¿qué le está pasando al cuerpo? Se está intoxicando de tanto hierro, ¿verdad? Porque no hubo un mecanismo de control. Es lo contrario a la anemia ferropénica, la hemocromatosis hereditaria. O la iatrogénica, que la vemos mucho en los padecimientos inflamatorios crónicos. El pacientito está pálido, tiene anemia microcítica hipocrómica. Y si es microcítica hipocrómica, decimos que es ferropénica. ¿Seguros? Pues sí, la mayoría de las veces. ¿Qué le vas a dar? Hierro oral. ¿De acuerdo? La mayoría de las veces vas a acertar. Oiga, es que ya se lo tomó 2 meses y no mejora. Ya regañaron a la mamá, ya casi la chanclean, porque no le da bien la medicina a la criatura y la criatura sigue sin... O al abuelito, no lo están atendiendo, lo tienen descuidado. Y no, si no sirvió tomado, ¿qué sigue? Inyectado. Y después de meses de inyectado, no mejora. No, ¿sabes qué? Ahora sí que vaya a ver al hematólogo. Ahorita con el COVID estoy viendo hemocromatosis iatrogénica a pasto. Llegan con sus hemoglobinas de 9, 10, microcíticas, hipocrómicas, con las nalgas negras, tatuadas, porque además se las ponen la inyección en la nalga, no en la cintura, que es donde va la inyección de hierro. Es que choco con el hueso y no pasa nada. No, yo choco y me meto dentro del pinto hueso para tomar las biopsias de médula. No pasa nada. Y ahí sí la están poniendo en el músculo, ahí sí se va a absorber. Menos mal que no sabe, porque si así llegan de mal. Les hacemos ferritinas y traen 4,000 y tantos de ferritina. ¿Qué les pasaba a estos pacientes? Que tienen bloqueada la vía metabólica, hay que ponerles eritropoyetina, hay que inhibir a las interleuquinas. ¿Qué utilizan con mucho éxito los reumatólogos para inhibir a las interleuquinas inflamatorias? Interleuquina 1, 2, 6, 10, factor de necrosis tumoral alfa, interferón alfa, gamma. ¿Qué utilizan con mucho éxito y bien barato? Bueno, nos sirve como antiinflamatorio general, pero específico para inhibir interleuquinas y muy en especial a las 6, la hidroxicloroquina, el plaquenil. Y las autoridades sanitarias se pararon de pestañas, que eso es tóxico, que como a los de COVID les iban a dar eso. ¿Y por qué no? Les damos eso y los incidentes de coagulación pulmonar bajaron. Y bueno, no es un invento de ahorita. ¿Cuántos años tienen dando el plaquenil los reumatólogos en la artritis, en el lupus, en todo eso? El mecanismo es el mismo. Entonces hay que inhibir eso. Entonces les damos su plaquenil, les inyectamos su eritropoyetina y en un mes de 4,000 y tanto bajan a 3,000 y tantos. Y después vemos, si ya trae arritmias cardíacas, ya medio se le vuela la cabeza, la glucosa ya se le está subiendo, trae dolores articulares, ya trae disfunción de las aminas hepáticas, las transferasas. Pues hay que quelar ese hierro, porque todo eso que dije es el cuadro de la intoxicación por hierro. El hierro es el metal que se oxida más fácil, es el metal oxidante. Por eso todas las células vivas tienen hierro. ¿En dónde?
en la cadena de los citocromo oxidasa reductasa. Porque el hierro es el que con más facilidad se oxida, se reduce. Pero si hay un exceso de hierro y se acumula, ¿dónde? Hígado, corazón, músculos, por eso ese cansancio, ¿sí? Articulaciones, páncreas, hipófisis. Son los órganos donde se acumula más el hierro. Entonces, si mi paciente ya usó un 25% del hierro acumulado, ya tiene hemoglobina de 14, pero se sigue sintiendo cansado, las aminotransferasas siguen elevadas, sigue teniendo un aspecto terroso, le siguen doliendo sus articulaciones, la glucosa 130, 140, la hemoglobina glucosilada 7 y tantos, y no era diabético. ¿Sí me entienden? ¿Qué pasó? Pues hemocromatosis. Entonces hay que quelarlo, sea con diálisis peritoneal, sea con exjade, sea con deferoxamina inyectada subcutánea. Hay que echar ese hierro para afuera. ¿Sí? Bajarlo a que tenga un máximo de 1000, para que ya no haga daño. ¿Ok? Son puntos sueltos así, pero que creo que son poco conocidos y que hay que tomar en cuenta. Una cosa que yo les diría, así como dentro de las cosas de resumen de puntos importantes: jamás receten hierro parenteral si no tienen las mediciones del metabolismo férrico. ¿Cuáles son esas mediciones? Hierro sérico, pero no solo el puro hierro sérico, porque en la enfermedad inflamatoria crónica, ¿cómo está el hierro sérico? Bajo. Pero mido la ferritina, ¿y cómo está? Alta. Porque el hierro, sí hay abundante hierro en el cuerpo, pero está secuestrado por acción de las aminas inflamatorias. Entonces hay que tener la medición de hierro, sí, pero hay que tener la medición de ferritina, hay que tener la medición de transferrina, ¿ok? Para poder recetar hierro parenteral, ¿ok? Es así de cajón, para no ir a intoxicar. Y ahorita que todo mundo estamos viendo muchos post-COVID y que tienen esas anemias tercas de 10, 11 de hemoglobina y les dan hierro y no mejoran, más hierro, no mejora, pues inyéctaselo. No, espérate, mídele ferritina. Ay, carajo, trae 800, pues tú dirás si debas inyectar más. Hay que destrabar. Sí, hay que destrabar, y para eso la eritropoyetina va a ser el mejor aliado. Hay que evitar que lo siga guardando, entonces hay que bloquear las interleuquinas. La hidroxicloroquina es un excelente medicamento. ¿Ok? Me gustaría, más que seguir yo con cosas que se me vengan a la mente, querer interactuar con ustedes y que me digan, hagan preguntas concretas o no concretas, no importa. ¿Y cuál es el tiempo de tratamiento de eritropoyetina para cortar ese proceso inflamatorio? Mínimo un mes, doctor. Y yo le sugiero que si está severo ponga 2 a 3 de 4000 unidades por semana. O sea que va a poner mínimo 6, quizá 12 sea un buen número de ampolletas de eritropoyetina. Y medir el resultado de ellas. Es indispensable medir. Lamentablemente muchas de estas cosas la clínica no nos da mucho. Hematología, les digo a mis alumnos, es una ciencia desesperante, porque los resultados de laboratorio y los datos clínicos pueden ser normales, aumentados o disminuidos. ¿En qué? En todo. Oiga, ¿y en tal enfermedad cómo va a dar esto? Pues te puede dar normal, aumentado o disminuido. Gracias. Muchas gracias, no me sirvió de nada. Sí, pero es que, según, ¿cómo va a estar el hierro en una anemia ferropénica? Normal, aumentado o disminuido.
Si es ferropénica tiene que estar bajo. Sí, pero ¿qué crees? Ayer le inyectaron intravenoso un Remegi y le pusieron 500 miligramos de hierro intravenoso. Y se lo estás midiendo hoy, ¿cómo te va a dar? Hasta elevado. O sea, según. Hay que entender todo el contexto. ¿Cómo están los reticulocitos en una anemia ferropénica? Pues si no le he hecho nada, bajos. Pero si ya le dio hierro, pues va a empezar a chambear la médula ósea, van a estar aumentados. ¿Sí me captas? Sí. La sangre varía a veces en horas. Tienen un pacientito con, no sé, lo que quieran, inflamado, biometría con 8000 leucocitos, dolor abdominal, ponle una dexametasona. Y al día siguiente le repiten la biometría. ¿Cómo van a ser los leucocitos? Estaban en 8. Se va a desinflamar y el efecto esteroideo que se van a ir a 12, 14. No, apéndice, que preparen el quirófano. ¿Y el esteroide qué? ¿Sí me entienden? O sea, la sangre cambia en horas por efecto de los medicamentos y de circunstancias. Bueno. Y en el caso de los pacientes crónicos que se les detecta alguna anemia, se ha visto pues que se está asociada pues a una enfermedad crónica. Si no tiene síntomas, ¿es ideal darle algún tratamiento? ¿O solo observar, medir de forma repetida? Si tiene un padecimiento crónico y ya tiene anemia, lo aconsejable es tratar la anemia. ¿Por qué? Porque su padecimiento crónico se va a hacer de más difícil manejo por la anemia. O sea, a la enfermedad que ya tenga, a su artritis, a lo que ya tenga, su, no sé, UCI, lo que tenga, crónico, degenerativo, diabético, lo que sea, agréguele la anemia, agréguele el síndrome anémico, se va a hacer de más difícil manejo. Entonces, si le maneja su problema anémico, si lo saca de su problema anémico, que de ese sí lo puede sacar, porque a lo mejor no lo puede sacar de la diabetes o de la artritis, nada más los puede mejorar, pero de la anemia sí lo puede mejorar, y con ese simple hecho el paciente se va a sentir agradecido. El hecho de que ya camine de aquí a la puerta sin que le falte el aire, se lo va a agradecer. Entonces sí es bueno detectarla y atenderla. Y acuérdense, son pacientes que se van a confundir como ferropénicos. De hecho, uno de los nombres de esa anemia es hipoferremia de la inflamación. Así lo pueden encontrar en algunos textos. Hipoferremia de la inflamación. Doctor, usted en su experiencia, ¿cada cuánto recomienda mandar a hacer estudios de laboratorio? Bueno, yo creo ¿Cómo va el estado del paciente? Yo creo que cada paciente marca su pauta. Si es un paciente con una anemia crónica por proceso inflamatorio crónico, una vez que lo llevo a lo normal, lo testeo, lo mido cada 3-4 meses. Porque eso es más o menos lo que tardan en volver a querer iniciar el descenso. Porque además ellos abandonan los tratamientos. Y es entendible. Espero yo no hacer lo mismo dentro de algunos años, pero ya no estoy muy lejos de que nomás de uno el puño de pastillas. Tu mamá, me voy a andar tragando ese puño de venenos, de caramelitos, de dulcecitos de todos colores. Digo, me estoy poniendo en el lugar del paciente, ¿no? Ve los puños de pastillas y... Entonces, pues a veces el médico de base, el médico familiar, el médico amigo, tiene que elegir qué quito. Bueno, ahorita ya no trae anemia, le voy a quitar las del hematólogo. Y no trae, quién sabe qué otra cosa, le quito esto. No, ya se volvió a hinchar, le vuelvo a dar el diurético. Ya no está hinchado, se lo vuelvo a quitar. ¿Por qué? Pues porque hay que tratar de llevárselo dentro de lo posible. ¿Cuál es la mejor medicina? Pues la mejor que se puede ejercer.
pues a veces la ideal que quisiéramos como médicos y que nuestros pacientes respetaran, no la van a respetar. ¿Hay alguna presentación de hierro oral que sea menos irritable para la mucosa gástrica y más que nada en estos pacientes que tienen una polifarmacia? Sí, los hierros ferrosos de baja concentración, pues ahora sí que va el comercial, ¿verdad? El de Pierre Fabre. Es un hierro muy bien tolerado. Y hay que acordarnos que en el tratamiento de la ferropenia siempre debemos privilegiar la vía oral. Sabemos que la mitad de los pacientes, esa es mi estadística, los libros dicen que no, que como el 90% toleran la vía oral. Pues, quién sabe de qué país, pero de aquí, de la zona, como la mitad no toleran la vía oral. Entonces hay que pensar en la vía parenteral. Pero antes de la vía parenteral, por el amor de Dios, mínimo ferritina. Okay. No es que no quiera trabajo, ¿sí? Y deja, porque el Exjade, pues yo en su comercialización tan solo ya le gana uno. Sí, el tratamiento mensual son 24,000 pesos. Pero ¿para qué lo hago gastar 24,000 si mejor no le inyecto hierro? Ni gasten el hierro, ni le duelen los piquetes, ni gasten el Exjade. Sí, doctora. ¿El síndrome del intestino irritable podría ocasionar una anemia a largo plazo? Sí, doctora, ya no hablemos de hierro, hablemos de otros malos hábitos. Modas van, modas vienen, y están de moda los probióticos. ¿Sí? Me están trayendo chamba. Me están trayendo chamba los probióticos. Cuando hay un intestino lento per se y le agrega probióticos, entra una competencia entre toda esa flora bacteriana, y de aquí a que llegue la transcobalamina 1 con la vitamina B12 al hilio terminal, no hombre, pues ya la bolsearon en el camino. ¿Y quién cree que bolseó la transcobalamina? Los probióticos. ¿Sí? Y no se diga si además fue a la playa y pescó Diphyllobotrus latum, la tenia del pescado, porque el ceviche, pues, no, si no está crudo, lo cocen con limón. Ambato, qué cocidas tan fabulosas. Y ahí va la tenia del pescado. Y vive en el hilio y hace una competencia con la vitamina B12. Entonces, las levaduras que estuvieron muy de moda, estarles dando ampolletas de levaduras. Y luego, ¿qué pasaba con el ácido fólico? Pues a competir con el ácido fólico, ¿verdad? O sea, esas modas hay que analizarles sus otros contextos. No nos vayamos, qué bueno, qué maravilloso. A ver, hay que leerle un poco más. Sí, entonces, sí, los probióticos y el exceso de los yacules y de todo es exceso. No estoy en contra del yogur, me gusta el de nuez licuado y lo como, pero no 2 litros diarios. ¿Sí? Es más, ni siquiera diario. Me enfada, ya. ¿Ok? Entonces, no caen en los excesos. Yo sé que algunas de las cosas que estoy diciendo así como que chocan, ¿no? Porque existe un paradigma de que aquello es muy bueno y ahora me están diciendo que no. ¿Qué pasó? Pero es la realidad. Yo les invito a que lean la competencia de la sobrepoblación de la flora intestinal con la vitamina B12. Pueden entrar como introducción a leer amiloidosis intestinal, que no estoy diciendo que todo el mundo tenga amiloidosis intestinal, pero ahí van a ver cómo la hipomovilidad del intestino favorece la sobrepoblación bacteriana del intestino, y esa sobrepoblación bacteriana del intestino absorbe la vitamina B12 antes de que llegue a los sitios de absorción
para el humano. Ya no le deja nada. ¿Ok? Digo, es como para ver un ejemplo muy claro. No necesitamos tener amiloidosis. Me zampo 2 cápsulas diarias de los probióticos y con eso tengo para competir con la vitamina B12. O sea, tampoco todas las anemias son hierro, ¿verdad? No sé, nos vamos con ellas porque son las más frecuentes, pero ácido fólico y B12 son importantes. ¿Cuál es la anemia más frecuente del borracho? Y no me digan que los borrachos son raros. Y hoy en día hasta compiten borrachos y borrachas. ¿De veras? ¿Cuál es la anemia más frecuente en el borracho? La del ácido fólico. El alcohol impide la absorción del ácido fólico. Dice, no, es que la levadura produce glutamatos que son precursores y útiles y mentira. Las levaduras sí producen ácido fólico. La cerveza se produce con levadura, pero la cerveza embotellada ya no tiene levaduras, pasaron por un filtro micropor y sí tienen alcohol. El pan, el sabroso panecito con levadura para que esponje, sí, nomás que a los quién sabe cuántos grados centígrados del horno, esas levaduras pelaron. Sí, ya no están consumiéndolas. Entonces, a veces no es la cosa como creemos. Otra pregunta, otro comentario. Espero no haberlos enfadado, ¿sí? Yo entiendo que todo el tema de las anemias que es muy grande, tanto de hierro como de fólico, por la cobalamina, incluso y cada una tiene sus especificaciones, como la glucosa o si hablamos de un déficit de hierro y que se vuelva una anemia micro, macro o hiper. Lo que quiero decir yo es de que independientemente de todo este tema de anemias, cuando tenemos una anemia, ¿cómo podríamos esperar los tiempos de coagulación en la sangre? En principio, en el inicio de las anemias y hasta el estado moderado, no va a haber cambio, a menos que la anemia sea secundaria a un sangrado por una alteración de la coagulación, que ahí sería al revés. La enfermedad primaria fue una alteración de la coagulación que favoreció un sangrado y el sangrado favoreció una anemia. ¿Sí? Quitando ese camino, el que el individuo esté anémico y haga una alteración de la coagulación, pues seguramente va a suceder cuando ya sea severa la anemia y que esté afectada la función hepática. Que la misma anemia severa esté afectando la función hepática. ¿Por qué? Pues porque en el hígado se fabrica la mayor parte de los factores de la coagulación. Uno. En las anemias grandes, megaloblásticas, B12, ácido fólico, podemos tener sangrados plaquetarios, petequiosos, prematuramente, porque la deficiencia de B12 y ácido fólico no solamente retrasan la autoduplicación de la eritroblastosis, sino también retrasan la autoduplicación del ADN de todas las células del cuerpo, pero más las que tienen recambio, y las de la sangre son las de más alto recambio. Tan así que los glóbulos blancos de una anemia perniciosa, por ejemplo, son glóbulos blancos grandotes y polisegmentados. El número de plaquetas en la anemia perniciosa es bajo y son plaquetas gigantes con frecuencia, y va a haber sangrados de tipo petequial, sangrado de mucosas. Ahí sí, porque hay deficiencia plaquetaria derivada de la deficiencia de la vitamina B12 o del ácido fólico. Tenía que tener razón, doctor. Andaba yo planeando hasta que dije, sí, por aquí también. Sí, es cierto. Una deficiencia de B12 y ácido fólico puede traer un trastorno de sangrado relativamente pronto. ¿Por qué? Pues porque los megacariocitos también van a chafear. Entonces la síntesis plaquetaria también va a estar afectada. Bueno, doctor. Un aplauso para el doctor. Muchísimas gracias, doctor.
por parte del Colegio Médico le queremos dar un pequeño detalle. Qué bonito, muchas gracias. Es una vela de aquí descamada de Salamanca. Y bueno, un reconocimiento por este excelente tema. Creo que para todos muy interesante. Realmente nos hizo ver las anemias de otra forma. A mí, de mi parte, muchísimas gracias. Y bueno, de todos mis compañeros, yo creo que fue muy explicativo. Bueno, de mi parte me gustó muchísimo. Y bueno, un aplauso para el evento. Muchas gracias. Pues quedo a sus órdenes y si alguna vez quieren que platiquemos más, pues me avisan y no importa que sea así medio de carrerita, pues cuando uno se dedica a la docencia, al baúl de los recuerdos, aquí está el tema. Y con gusto, me gusta ser platicón. Muchas gracias. Y bueno, mientras ustedes lo acepten, pues estoy a sus órdenes. Magistral. De magistral, Gracias.